Saludos a todos, bienvenidos a este canal Un Hombre en Construcción. Mi nombre es Orlando Martel, yo soy un estudiante de Química y de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Puerto Rico. Y en el día de hoy voy a empezar a continuar una serie de reacciones que estoy haciendo a los videos más vistos que hay en YouTube por lo general, que dicen tener información de los masones y de qué son y de sus secretos, etc. Yo les voy a dar mi punto de vista como maestro masón y masón grado 32 en el rito escocés antiguo y aceptado. Y les voy a decir lo que me parece loco, teoría de conspiración, y lo que es cierto para... Pues el propósito de estas reacciones es darle mi punto de vista de lo que es cierto de alguien que está en la organización, en la fraternidad, versus de lo que simplemente son cosas inventadas, teorías de conspiración o gente que lo lleva a extremos, de que somos satanistas o lo que sea. De las cosas locas que se dicen de nosotros por ahí. Así que si no has visto ninguna de mis otras reacciones, yo no sé si han salido otras a este punto o esta va a ser la primera que va a salir, pero de cualquier manera yo tengo muchos videos ya en mi canal de información masónica e información de mi fe, que es mi fe en Cristo, mi fe en el cristianismo. Así que nada, vamos a empezar. El video que voy a ver hoy lo pueden ver aquí desde ahora, no sé si sale el título entero cuando lo vaya a ver completo. Origen de los masones, sus secretos y su historia, que no te cuentas en tu clase de historia. Un canal que se llama Historia Incomprendida, tiene 3.5 millones de subscribers, tiene casi 900,000 views, 900,000 vistas. En los últimos 6 meses, asumo que esto ha sido un video que mucha gente lo ha visto en poco tiempo. Vamos a ver si la información que le brindaron tiene sentido, si es correcta. Vamos a empezar allá. Vamos a verlo. 31 datos del origen de los masones, sus secretos y su historia. El común de la gente sabe poco de la masonería o francmasonería. La mayoría entiende que se trata de unas sociedades muy reservadas, casi siempre de hombres, que forman unas organizaciones y se reúnen en unos lugares llamados logias y visten unas indumentarias características. El conocimiento promedio casi siempre llega hasta aquí. Esta falta de conocimiento sobre la masonería es alimentada por los propios masones, que no comentan fuera de su círculo lo que ocurre en sus logias. Esa rigurosa discreción que raya en el secretismo ha llevado a que los masones hayan sido considerados unos grupos sospechosamente misteriosos, incluso unas sectas casi diabólicas. Sin embargo, la moderna masonería, surgida en Escocia en el siglo XVIII, es una fraternidad, ciertamente iniciática, predominantemente masculina y muy discreta, con un sistema filosófico y moral y unos valores altruistas muy diferentes a los que les atribuyen sus principales adversarios. Las grandes religiones. Si crees saber poco o casi nada sobre este movimiento, en este video te contaremos muchas cosas sobre los masones que no te imaginas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a En lo que empiezan a dar su promoción de su propio canal, suscríbete a mi canal, que yo creo que te va a dar información más precisa de lo que este video nos va a dar. Pero antes de seguir el video, fuera de broma, todo lo que presentaron, pues por lo que vi fueron imágenes que se ven precisas sobre la vestimenta de los masones. No tienen que buscarle la quinta pata al gato de lo que nosotros nos ponemos, porque son simbolismo in-house, ¿verdad? Simbolismo de lo que, por ejemplo, los mandiles, lo que tienen en la cintura, en la mayoría de las ocasiones denota el grado que tú tienes, el nivel de conocimiento o la posición que tú tienes. Los templos, muchas veces la gente escucha la palabra templos masónicos y se asusta. Ay, pero es que eso tiene que ser una religión porque mira, tiene iglesia. No. Una cosa no tiene que ver con la otra. La palabra templo, pues en su sentido moderno, hoy día uno escucha templo y uno piensa en iglesia. Pero templo es un lugar que tú le puedes dar tú lo puedes llamar templo a un lugar donde tú llevas procesos o ceremonias que tienen mucho simbolismo. O sea, vamos a suponer que pues, los centros de convenciones en los países se usan para todo tipo de actividad, pero vamos a suponer que solamente se usan para graduaciones de universidades. Pues eso, técnicamente, puede ser un templo.
Un templo no necesariamente significa que está adorando a algo o que... No. Estamos hablando de conceptos y de palabras que vienen desde la antigüedad, que no son palabras que se usan hoy día porque del 2000 o del 1990 y pico. No. Estamos hablando de palabras y conceptos que se han usado por cientos y cientos y cientos de años. Todo lo que vi hasta ahora se ve bien, lo que la voz está diciendo, que no sé si es inteligencia artificial o un hombre de verdad. Por ahora está hablando bien de los masones. De hecho, está diciendo que mucha gente lo ve como sectas masónicas, pero diabólicas, pero que en realidad somos simplemente una fraternidad. Eso es cierto. Eso es una de las cosas que yo siempre reacciono en todos mis videos, que la gente empieza a decir loqueras de que no, que si ellos adoran a Satanás y un montón de cosas, cuando simplemente somos una fraternidad. Y la razón por la que tenemos secretos es por la misma razón que entre familias. Y si usted que está viendo este video está casado, tiene una pareja, y ustedes tienen una intimidad, y ustedes tienen cosas que no tienen la intención de que salga al público porque son íntimas. Es lo mismo en una familia, es lo mismo en una fraternidad. Y la masonería no es una cosa como una fraternidad. ¿Es de hombre? Sí, es de hombre. De la misma manera en como existen sororidades para solamente mujeres. Nada, eso es lo que he visto hasta ahora. Voy a seguir reaccionando. Nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La introducción de esta gente es más larga, déjame darle para el frente. Número 1. El origen legendario de la masonería. Una leyenda masónica atribuye el origen de la masonería a Hiram Aviv, personaje mencionado en la Biblia como uno de los artesanos que construyeron el Templo de Jerusalén. Algunos relatos retroceden incluso más tiempo, fijando el origen de la masonería en épocas más antiguas, como las de Adán, Noé y Moisés. Estas versiones sostienen que las alusiones del Antiguo y del Nuevo Testamento a los arquitectos podrían estar relacionadas con un grupo iniciático masón. Con un poco de más realismo, pero aún en el ámbito de lo mítico o lo pseudohistórico, algunos autores atribuyen el origen de la masonería a los constructores de las pirámides del Antiguo Egipto, a los Collegia Fraforum, que agrupaban a los artesanos que trabajaban en la construcción durante el Imperio Romano, a la Orden del Temple y a la de los Rosacruces. Número 2. Varios textos asociados a la masonería fueron escritos entre los siglos X y XVI. Se afirma que en el año 926 el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey anglosajón Athelstan, escribió un manuscrito titulado Constitución de York, considerado tradicionalmente por muchos masones como el texto más antiguo de la masonería. Se habla de que este documento se perdió, pero fue reescrito de memoria por los que lo conocieron, dando origen a los Estatutos de Bolonia, fechados en 1248, que serían los documentos masónicos originales, más antiguos que se conocen. También reciben el nombre de Carta de Bolonia y tratan acerca de los aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres de la fraternidad. Otros documentos que han sido señalados como antecedentes de la masonería son el manuscrito Cook, de 1410, el manuscrito de Estrasburgo, de 1459, los estatutos de Ratisbona, de 1459, y los estatutos Shaw, de 1598. Número 3. La masonería moderna comenzó en Escocia. Aunque el conocimiento convencional fija la aparición de la masonería en el siglo XVIII, cuando surgió la primera gran logia en Inglaterra, muchos expertos acreditan la fundación del movimiento al cantero escocés William Shaw, autor en 1598 de los estatutos que llevan su nombre. Shaw supervisaba la construcción de palacios y otros edificios en Escocia y emitió una serie de directrices a sus colegas, exhortándolos a ser fieles unos a otros y vivir juntos con caridad como corresponde a hermanos jurados y compañeros del oficio. Estos lineamientos, después llamados Estatutos Shaw, inspiraron el código de conducta y la estructura de la organización que se conocería como masonería. La primera logia masónica conocida fue establecida en Edimburgo en el año de 1599. Número 4. Objetivo de la masonería. La masonería afirma tener como propósito el estudio de la conducta humana, de las artes y de las ciencias, la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo moral de las personas. Imparte sus enseñanzas con una simbología tradicional, tomada de la arquitectura y la cantería, y se enfoca en la evolución personal y social de sus miembros.
Las bases de la doctrina masónica son la creencia en un Dios único, la fraternidad universal y el amor a la humanidad. Practica la solidaridad, trabaja para mejorar y perfeccionar intelectualmente a la humanidad y enseña a respetar y amar a las personas en función de sus virtudes y sabiduría. Número 5. No hay acuerdo sobre qué significa la letra. Ok, voy a parar aquí porque por lo menos 5 minutos, ya que estás dando muchos datos a la misma vez, pude apuntar varias cosas de los temas que estamos hablando para tratar de hablar de eso. So, él habla de los inicios, que algunos me gusta, algo que me está gustando del video es que, a diferencia de otros, no dicen, esto es de esta manera y punto. Él da varias opciones, o la voz artificial que lo está diciendo. Por ejemplo, él dice, de los inicios, algunos dicen Hiram Abiff, algunos dicen Adam, algunos dicen obreros constructores. Me gusta que no se va dogmático a que los masones salieron de aquí. No, me gusta que da opciones, porque se acerca más a la verdad. Yo no diría, en mi carácter personal como masón, yo no diría que la masonería inicia con Hiram Abiff, que de hecho es un personaje ficticio. Yo no diría que la masonería empieza con los obreros constructores tampoco. También pienso que sería estirar el chicle demasiado si empieza con Adán. Porque la figura de Adán, como el primer hombre creado por Dios, también es algo que cuando uno lo estudia desde un punto de vista teológico, de más decir que es interesante. Pero yo sí diría que los inicios de la masonería se remontan a los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque la masonería no es otra cosa que una fraternidad que somos herederos de los misterios antiguos. Que, ¿verdad? La gente escucha la palabra misterio y dicen, ay, Dios mío, mira, misterio, eso tiene que ser cosas raras. No. El concepto de los misterios es simplemente todas estas enseñanzas culturales que distintas civilizaciones han guardado, que nosotros las heredamos para guardarlas y aprenderlas. ¿Qué pasa? El hecho de que yo aprenda sobre la cábala judía, por poner un ejemplo, no significa que, es que yo creo en la cábala judía. No. Tú puedes aprender algo sin tener que creerlo. Porque es cuestión de que no seas ignorante, es cuestión de que te eduques, que aprendas sobre las cosas en la vida. Eso también te ayuda a entender cómo la gente piensa. Por ejemplo, yo no soy musulmán, pero me encantaría seguir aprendiendo de la fe musulmana. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender a aquellos que sí la creen. Eso es como que, ¿verdad? Una pequeña reacción a este concepto de dónde empieza la masonería y qué hace. Después habla de que si textos de la masonería y da muchos conceptos interesantes sobre algunos textos que se consideran como los primeros textos. Es interesante en el sentido de que, en efecto, esos textos que él mencionó son correctos. Se consideran como uno de los textos, de textos viejos que se encuentran por ahí. Pero volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de que la masonería se remonta a los tiempos de los antiguos, a los egipcios y más atrás de los egipcios, pues estamos hablando de que estos textos que él mencionó son relativamente nuevos en comparación con el tiempo de la civilización egipcia. Así que eso es eso, con eso de los textos. Lo de que si la masonería moderna empieza en Escocia, volvemos a lo mismo. Desde un punto de vista de a qué él se refiere con moderno, con que se forman las logias modernas como las conocemos hoy día. Pues mira, sí, si lo ves desde ese punto de vista, las logias, la primera vez que algunas logias individuales decidieron como que unirse para crear una logia madre o más grande, pues fue en 1717. Pero ahí no es que comienza la masonería. La masonería viene de mucho, miles y miles y miles de años más atrás, desde mi punto de vista. En ese sentido, eso no es lo que él estaba diciendo, no es preciso. Cuando se habla de las primeras logias, sí, ya hablé de eso, y el propósito de que buscan mejorar como hombres de una manera moral y ética, sí, pero no tienen que, rápido la gente empieza, no, porque es que entonces ellos son una religión, nosotros no somos una religión. De la misma manera en los hogares, ¿verdad? Como dicen, la educación empieza en el hogar. La educación de los niños empieza en el hogar. De la misma manera como cuando nosotros somos niños, ya nuestros padres empiezan a enseñarnos lo que está bien, lo que está mal, a no mentir, a tener compasión, etc. Es lo mismo.
¿Sabes? Y ustedes saben este dicho que dicen que tú te conviertes en los amigos que te rodean. Si tus amigos son unos delincuentes, pues las probabilidades son que eventualmente tú también te vas a convertir en un delincuente. Pues siempre es saludable rodearte de personas que te hacen crecer. Siempre es saludable rodearte de personas que quieren mejorar. En efecto, más o menos eso es lo que te da la masonería. Es una fraternidad como cualquier otra que idealmente te rodeas de gente que quiere mejorar igual que tú y siguen hacia adelante, comparten ideas, estudian, etcétera, etcétera. Eso es lo que he escuchado hasta ahora. Voy a seguir mirando. G en su simbología. La masonería desarrolló su simbología tradicional a partir de la cantería y la arquitectura, o más exactamente, del arte real de la construcción, que practicaban los constructores de las catedrales medievales. Sus símbolos más reconocibles son la escuadra de construcción y el compás, con una letra G en el centro. La escuadra simboliza la rectitud y la virtud, mientras que el compás abierto representa una alegoría sobre la distancia y la discreción con las que deben comportarse los miembros de la organización. Sobre el significado de la letra G no hay acuerdo. Algunos afirman que representa la geometría, principal referencia científica de los masones. También se dice que la G es la inicial de Gran Arquitecto del Universo, expresión utilizada en la masonería para hacer referencia al Ser Supremo. Número 6. Masonería regular anglosajona. Existen dos grandes corrientes mundiales de la masonería: la masonería regular anglosajona y la masonería regular continental. La primera, también llamada angloamericana, es liderada por la Gran Logia Unida de Inglaterra, a la que se adscriben la mayoría de las logias de las Islas Británicas, parte de la Europa continental, incluida España, los países de la Commonwealth, Estados Unidos e Iberoamérica. Se fundamenta en las constituciones de Anderson, redactadas por el escocés James Anderson y el francés Jean Théophile Desaguiers, y publicadas en 1723. Los criterios de regularidad de esta corriente incluyen la creencia en un ser supremo y la obligación de jurar sobre la Biblia u otro libro considerado sagrado. Prohíbe las discusiones sobre religión y política, así como el posicionamiento institucional sobre estos temas. Número 7. Masonería regular continental. Esta corriente mundial masónica, también llamada adogmática y liberal, tiene su principal exponente en la Organización Gran Oriente de Francia. Siendo el principal movimiento masón en la República Francesa, algunos países de Europa continental, parte de Iberoamérica y el África francófona. Más que en un estándar de regularidad, se basa en el reconocimiento de unos valores, formas de organización y ritos compartidos, considerados la esencia de la masonería. A diferencia de la corriente anglosajona, que es esencialmente de hombres, la corriente liberal no discrimina por sexo y reconoce la iniciación y las obediencias masculinas, femeninas y mixtas. También garantiza la absoluta libertad de conciencia, tanto a creyentes como a ateos, y los juramentos se realizan sobre las constituciones de la orden o sobre el volumen de la ley sagrada, que recoge todos los textos sagrados de la humanidad. Número 8. El Gran Arquitecto del Universo. El Gran Arquitecto del Universo, a menudo referido con el acrónimo GADU, es un símbolo tradicional de la masonería, cuyo significado, interpretación y relevancia varían entre una corriente y otra. Para la corriente anglosajona, el GADU simboliza al Ser Supremo, en el que se cree y cuya invocación ritual es imprescindible. Sin rechazar al Gran Arquitecto del Universo, la corriente liberal lo considera una figura restrictiva, ya que plantea como obligatorio la creencia en un Ser Supremo, limitando la libertad de conciencia de los miembros. Por tanto, la masonería dogmática no establece como preceptivo la creencia en un gadú ni su invocación. La corriente masónica continental deja en libertad a sus miembros de dar al gadú la interpretación y el contenido que mejor se ajuste a su conciencia. Número 9. Aunque los masones son mayoritariamente hombres, también hay masonas. Aunque la masonería fue definida desde sus comienzos como una organización exclusivamente masculina, con el paso del tiempo han surgido logias femeninas, como la Orden de Mujeres Masones, fundada en 1908, y la Honorable Fraternidad de Antiguos Masones, establecida en 1913. Estos capítulos femeninos de la masonería suscriben los mismos principios y utilizan las mismas prácticas y símbolos que sus homólogos de hombres. En los siglos XVIII y XIX hubo casos excepcionales de admisión femenina, como el de la irlandesa Elizabeth St. Leger Allworth, admitida en 1712 después de presenciar accidentalmente un rito, siendo llamada la Dama Masona, primera de la historia.
Un caso similar ocurrió en Kentucky en 1831 con Catherine Sweet Babington, quien fue pillada espiando recibió la invitación a entrar. Número 10. La masonería es incompatible con el nihilismo. Muchos masones creen que el gran arquitecto del universo equivale al Dios creador, que determina los planes de la existencia a su voluntad. Para muchos otros simboliza la idea del alma suprema o del principio creador, que se encuentra en el origen del universo y cuya naturaleza es indefinible. Por último, hay masones que prescinden de cualquier principio trascendente para el gado y lo asocian con el enaltecimiento de un ideal masónico que interpretan desde una perspectiva naturalista o panteísta. Lo que sí parece claro es que la masonería no es compatible con el nihilismo, que afirma que la existencia carece de sentido y niega cualquier sentido trascendente al mundo y a la vida humana. Número 11. Las expresiones tercer grado y grado 33 provienen de la masonería. Los masones tienen 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. El de maestro o tercer grado se obtiene después de que el postulado es sometido a un intenso interrogatorio por parte de los superiores de su logia. De allí que tercer grado pasó a ser sinónimo de eufemístico de un interrogatorio policial en el que el interrogado es sometido a las máximas presiones, incluyendo castigos físicos y mentales, para obtener una confesión. El rito escocés antiguo y aceptado además confiere grados a los maestros masones, entre el 4 y el 33. En Venezuela, cuando se quiere confiar a alguien algo muy confidencial, se dice: te voy a contar algo grado 33, expresión proveniente del máximo nivel de los maestros de la secretista masonería. Número 12. Una sociedad discreta o secreta. La masonería no se considera una sociedad secreta, sino discreta, con algunos secretos que son dados a conocer a los miembros a medida que avanzan de aprendices a compañeros y de compañeros a maestros. No existen diferencias oficiales de rango, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado, entre un maestro masón grado 4 y otro grado 33, cuyas distinciones son de naturaleza meritoria. Igual ocurre en el rito nacional mexicano, que llega hasta el grado 9. Con respecto a los secretos, los hay de 2 tipos: los relacionados con el reconocimiento y la comunicación entre miembros, y los que corresponden a cada individuo en su experiencia personal como masón. Número 13. Los secretos se van transmitiendo en la medida que los miembros progresan. Los secretos relacionados con el reconocimiento y la comunicación incluyen las palabras y los gestos para reconocerse, los toques al saludarse y las respuestas a las preguntas para ingresar en la orden y progresar. Estos componentes forman parte del conocimiento esotérico de la organización y solo se transmiten en el interior de las logias a quienes han alcanzado el nivel correspondiente. Los otros secretos son personales y derivan del conocimiento y la experiencia que cada miembro va adquiriendo conforme aprende y progresa en la sociedad. Se trata de una experiencia personal que por su naturaleza es reservada. Número 14. La Ilustración favoreció la inclusión de la mujer en la masonería. Cuando la masonería moderna surgió en el siglo XVIII, la mujer no había alcanzado su emancipación económica ni social, y las constituciones de Anderson, publicadas en 1723, no tuvieron en cuenta al sexo femenino. Sin embargo, en 1730, bajo el amparo del espíritu temprano de la Ilustración, en Francia empezaron a darse los primeros pasos para incorporar mujeres a las instituciones masónicas. En junio de 1774, el Gran Oriente de Francia decidió la masonería de adopción en su Asamblea General, formándose logias femeninas tuteladas por masones hombres. Número 15. La primera maestra masona fue la duquesa de Borbón. El marqués de Saizebal y otros hermanos masones fundaron la logia El Candor el 11 de marzo de 1775, que 5 años después convirtió a la duquesa de Borbón en la primera gran maestra masona. Le siguieron la princesa de Lamballe en 1780, la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, en 1805, Madame de Baudmont en 1807 y Madame de Villette, amiga personal de Voltaire, igualmente masón, en 1819. Número 16. La activista francesa Maria de Reims amplió la participación femenina en la masonería. En enero de 1882, la escritora y activista francesa por los derechos de la mujer, Maria de Reims, se inició en la masonería en la logia Los Libres Pensadores de Pec, Francia. En abril de 1833, de Reims se unió al senador George Martin para fundar la gran logia simbólica escocesa de Francia, el Derecho Humano, que daría origen a la Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho Humano. Esa organización se extendió rápidamente por todo el mundo, incorporando a notables mujeres, como la feminista inglesa Annie Besant,
secretaria de la Sociedad Fabiana, embrión del Partido Laborista. Número 17. Rito Nacional Mexicano. La masonería comenzó a desarrollarse en México después de su independencia de España. Actualmente la amplia mayoría de los masones mexicanos pertenecen al rito escocés antiguo y aceptado, en una versión mexicanizada, considerablemente influida por el liberalismo nacional del siglo XIX. También existe el rito nacional mexicano, de gran influencia en el siglo XIX, y que desde su aparición creó logias mixtas para incorporar a las mujeres. Actualmente en la República Mexicana funcionan logias masculinas, femeninas y de ambos sexos. Las logias del rito escocés son abrumadoramente masculinas, con unas pocas mixtas. Número 18. La masonería sigue siendo una fraternidad ampliamente masculina. Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, la masonería de adopción tutelada por los hombres fue desapareciendo, dando paso a la masonería femenina. En octubre de 1945 fue creada la Unión Masónica Femenina de Francia, que desembocó en la Gran Logia Femenina de Francia, fundada en 1952. Con Francia como pivote, las logias masónicas integradas por mujeres se extendieron por el resto de Europa continental y América Latina. Aún así, la mayoría de las sociedades masónicas en el mundo siguen rechazando la participación de las mujeres. Número 19. Los masones son perseguidos por sus creencias. Desde su aparición... Ok, voy a parar aquí. Me tomé la tarea de escuchar más o menos hasta el minuto 15, porque el video dura 28 minutos y si paro cada 5 minutos nunca voy a terminar. Así que y tomé notas de todo lo que escuché para ir entonces reaccionando a las cosas que me parecieron importantes y cosas que quiero aclarar. Déjame ver. Nos quedamos en la última vez que yo reaccioné en... Él estaba hablando de los simbolismos de la masonería, habla de la escuadra y el compás. Miren. Los simbolismos pueden ser muchas cosas y pueden simbolizar muchas cosas para personas diferentes. Por ejemplo, la cruz para nosotros los que nos consideramos cristianos significa algo bien poderoso. Que Dios murió por todos nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser salvos. Fue el último sacrificio y para nosotros tiene un poder increíble. Ahora, para otras culturas para otras culturas antiguas, la cruz simbolizaba otra cosa y tenían cruces con su propio simbolismo y todo. Al punto de hoy, en paz y tiempo, ya la cruz tiene un simbolismo casi... La gente lo ve y por lo general tú piensas en el cristianismo, pero no siempre ha sido así. Y si vamos a tomar en consideración otras culturas que no sea de esta parte del hemisferio que es mayoritariamente cristiano, pues hay que tomar en consideración. Si uno ve una cruz, ya es mala solamente porque otra cultura desde antes que empezara el cristianismo lo usaba. No, eso depende del simbolismo que tú le des y en lo que tú creas. La gente rápido empieza a pensar, no, que es que ese simbolismo significa esta otra cosa. No. En el caso de la masonería, hubo unos masones que se dedicaban a la construcción de catedrales, eran obreros, que eso es la famosa masonería operativa. No es que la masonería empieza ahí, desde mi punto de vista. Es que esos hermanos, esos hombres, eran masones. O sea, fueron uno de muchos otros masones. De ahí, eventualmente, se sacan otros simbolismos adicionales a los que ya había en masonería, en los misterios de los antiguos, que era, por ejemplo, la escuadra y el compás. La escuadra es una herramienta que tiene un ángulo de 90 grados que se utiliza para cuadrar las esquinas, etc. Y el compás se utiliza para hacer círculos y circunscribir cosas, etc. Y los masones, o los hermanos que estaban en ese momento, dijeron, hermano, ¿verdad? En mis propias palabras, la escuadra la podemos usar como que tú tienes que caminar rectamente. Tienes que cuadrar tus acciones. Y esa herramienta que a lo mejor usaban todos los días para trabajar, la usaron para mejorarse ellos como hombres.
Y lo mismo con el compás. Ah, mira, yo estoy haciendo un círculo, mano. Esto lo podemos usar para describir que nosotros tenemos que limitar nuestras pasiones, limitar nuestros deseos. También lo usaron para mejorar. Así que eso es la reacción que tengo que hacer con lo de los simbolismos, de los constructores, etcétera. Lo que él dice de que no hay un acuerdo, que qué significa la letra G, eso es completamente falso. Sí hay un acuerdo. Lo que pasa es que la voz la inteligencia artificial quiere como que signifique una sola cosa. O esto, o lo otro. No. Todo lo que él dijo significa también. O sea, la G es dentro de la escuadrilla del compás es una G multisimbólica en ese sentido. No es que no hay un acuerdo, es que significa muchas cosas. Entonces, lo otro que se dijo fue, y aquí creo que me voy a dedicar un poquito más tiempo antes de seguir, porque básicamente en todo el tiempo que yo vi, desde los últimos 10 minutos, básicamente habló de mujeres. A eso voy. Él habla de que hay una supuesta diferencia entre masonería regular anglosajona y masonería regular, continental o adogmática. Mira, desde mi punto de vista, claro, pueden decir que yo estoy biased, como dice en inglés, porque yo pertenezco a la masonería regular. La masonería regular es la masonería original. Es la masonería que ha existido desde siempre. Nosotros tenemos una serie de reglas, por decirlo así, que nosotros seguimos. Y si tú no sigues esas reglas, entonces no eres masón. Una de esas reglas es que tú tienes que creer en un ser supremo, en lo que tú quieras. Puede ser el Dios del cristianismo, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser lo que sea. Pero tienes que creer en algo. Eso es una de las reglas que nosotros tenemos. Porque de lo contrario, todo el simbolismo que nosotros tenemos no tiene sentido. Se convierte en una retórica vacía de que sé diligente, sé bueno, que eso es literalmente lo que presentaron ahí en las palabras en inglés. ¿Qué pasa? Todo esto que él presenta de la constitución de Anderson, etcétera, etcétera, que no se habla ni de política ni de religión en la logia, todo eso es correcto. Ahora, lo que no es correcto es decir que hay dos ramas de la masonería. Hay una rama de la masonería y otros que dicen ser masones y que no lo son. Que se han robado nuestra simbología, se han robado nuestra parafernalia y las usan diciendo que son masones. Y no lo son. Y a lo mejor usted se podrá preguntarle: ah, pero es que entonces están negando la existencia de otra gente porque piensan diferente. Déjame ver cómo lo pongo de una manera diferente. Si grabé otro video de una reacción a otro video y di una analogía espectacular y se me olvidó cómo fue que yo lo expliqué. Pero déjame ver, no me vino a la mente y no voy a hacerles perder tiempo a ustedes en este video en lo que yo pienso. Pero estoy seguro que en otro video lo voy a explicar mejor. Pero no son masones. No son masones, simplemente es como niños se enchismaron. ¿Cómo empieza el bochinche? Pues mira, el bochinche empieza básicamente, viene de atrás. Pero la Gran Logia de Francia decidió, por los 1000 problemas que ha tenido en su historia, de que ellos no querían creer en un ser supremo, que ellos querían aceptar gente que son ateos. Ya ahí está rompiendo una regla. Ya de ahí, o eres parte de la línea o no eres parte de la línea. Es lo mismo que con la iglesia. O sea, es lo mismo que con la iglesia. Si en la iglesia católica específicamente, claro, hoy día es mucho más flexible. Pero en ocasiones, si tú decías ser un sacerdote, pero estabas haciendo todas las cosas en contra de lo que la iglesia enseña, pues entonces te vamos a votar, te vamos a excomulgar. Tú puedes decir que como que eres católico, pero si la iglesia te excomulga, no eres católico. En ese sentido, ¿verdad? Eso es una analogía, a falta de una mejor analogía, eso es una analogía que me llegó para explicar esto. La masonería en Francia, además de que decide que no quieren creer la Gran Logia de Francia, hay otras jurisdicciones aparte que son otros 20 pesos. Pero la masonería en Francia decide no creer en un gran arquitecto del universo. Se quedaron fuera. Adicional a eso, deciden aceptar mujeres y de ahí sale un movimiento aparte, que de eso voy a hablar ahora.
Los masones, por definición, son hombres. Hasta el día de hoy, no existe tal cosa como una mujer masón. No tiene sentido. Porque es una organización que se diseñó a modo de fraternidad. Una fraternidad es de hombres. Una sororidad es de mujeres. Entonces la pregunta natural es, pero entonces estás excluyendo por sexo, que si esto... No. Les voy a tratar de dar mi mejor explicación. Hay cosas que naturalmente, a menos que usted sea súper de izquierda, relativista, no hay diferencia entre los hombres y las mujeres, pues probablemente no tienen ni que estar viendo este video, porque vamos a estar en desacuerdo con todo, o con muchas cosas. Pero hay cosas que entre los hombres tenemos que hablar entre hombres, porque queremos desahogarnos, queremos entendernos y no queremos hablar con mujeres. Pues para eso existen la hermandad, para eso existe tener amigos hombres. Y hay responsabilidades que tiene el hombre que no necesariamente tiene la mujer. Y de ahí se empieza a crear esta organización de que, ¿cómo nosotros podemos mejorarnos a nosotros mismos para nuestras esposas y para nuestras mujeres? No es que es ningún secreto, no es que nosotros tenemos el secreto de que si magia, que si esto, no. Simplemente entre hombres queremos mejorar para ser mejores para nuestras familias. Idealmente, y esto lo voy a decir con pinza, en un futuro en donde el hombre y la mujer fuesen tan y tan maduros en la sociedad que pudiésemos trabajar estas cosas juntos, pues en un futuro yo no lo veo como una imposibilidad. Pero al día de hoy, 2024, no tiene sentido decir que no. Si la logia acepta mujeres, pues no es una logia regular. Es una logia, como nosotros le llamamos, espuria. Es algo que nosotros no aceptamos. ¿Por qué? Porque se decide mantener un orden. Si ya de por sí entre hombres y mujeres hay miles de problemas en la sociedad, imagínense tratando de tratar temas bien profundos, ya de por sí, para bien o para mal, ya de por sí, es una organización en donde nosotros como hombres nos predicamos mutuamente el controlar nuestras emociones, el controlar nuestros vicios. Y para bien o para mal, el hombre tiende a ser bien lujurioso. Entonces imagínense entonces que estamos en un espacio en donde queremos tratar de despejarnos y mejorarnos, y que haya mujeres, entonces vengan estos hombres y rápido estén mirando a esta mujer porque les gusta esta, la otra, completa distracción. Y por eso, pues vamos a mantener una división. Esa es la filosofía actual. Si ustedes me preguntan a mí, en mi punto de vista personal, no el punto de vista de mi logia, no el punto de vista de mi gran logia, no el punto de vista de la masonería regular, de la masonería original, no, desde mi punto de vista personal, yo sí pienso que lo ideal fuese de que las mujeres también pudiesen participar en masonería, pero no mixtas con hombres. Eso nunca debería pasar. Pero en logias aparte que sean de mujeres, pero no mixtas. Ya mixtas ya está haciendo lo mismo. Es un tema bien complejo. Si usted no es masón y usted está escuchando esto no siendo masón, pues probablemente esto suena todo como una contradicción, suena como que no tiene sentido, y eso yo lo puedo entender. Pero logias de mujeres solamente es algo viable. Logias mixtas, eso es una aberración. Ya eso es algo que está completamente fuera de orden. Precisamente por las distracciones que todo esto trae. Él le da mucho énfasis a mujeres. Históricamente han habido mujeres masón que son masón. Sí, de hecho, si nos vamos a espeluzar mucho la historia, hay hombres, yo he escuchado historias de hombres en la guerra que
que cuando estaban a punto de morir, no tuvieron la oportunidad de decirle a su hijo sus cosas masónicas y se lo dijeron a su esposa para que su esposa se lo pasara a su hijo. So, básicamente la esposa sabía las cosas. So, ¿verdad? Son esos eventos que, si tú lo ves desde un punto de vista lógico, es obvio que la mujer puede ser masón. La mujer está dentro del simbolismo de los masones. Y si usted es masón, usted sabe, o debería saber, que la mujer está en una de esas dos columnas. Si lo piensas bien. Pero tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Pero ese es mi punto de vista. Ahora, si nos vamos a lo que existe o el orden que existe hoy día, eso no puede pasar. Ya en la sociedad tenemos tantos por todos los países, porque yo estoy seguro que nadie está exento. Todos los países tienen problemas políticos. Todos los países tienen diferencias religiosas drásticas. ¿Sabes? Hasta los Estados Unidos, que hasta los otros días era un país mayoritariamente cristiano, ya hoy día está todo un desorden. Y encima de eso, vamos a dañar vamos a dañar básicamente la única organización que se ha mantenido uniendo a todos los hombres del mundo sin distinción de clase alguna, religión, política, estatus social, que es la masonería. O sea, es un tema bien delicado, pero básicamente el video le ha dedicado un montón de tiempo al concepto de la mujer en la masonería. So, esos son mis tres puntitos en este tema. Voy a seguir. Déjame ver, no se me quedó nada más, ¿verdad? Hombres, masonería. Ah, mira, sí. Habló de que la masonería es incompatible con el nihilismo. Pues obvio, porque el mundo tiene un sentido y ese es el punto también de que tú creas en un ser supremo, un gran arquitecto del universo. Si tú no tienes que creer en un gran arquitecto del universo, como hace la Gran Logia de Francia, pues puedes creer en el nihilismo. Yo no veo por qué, pues si ya has roto todas las reglas, que pienses que el universo no tiene sentido, pues dale, ni modo. Que los grados, mira, sí, la masonería tiene un montón de ritos, un montón de maneras en cómo llevar sus reuniones, ¿verdad? Un ritual no es otra cosa que el orden de cómo llevar a cabo una reunión. Y sí, la masonería tiene grados. ¿Cuál es el punto de los grados? No tienen que buscarle una teoría de conspiración de que si grados. De la misma manera en como para tu ir a escuela de medicina en los Estados Unidos o para tu ir a escuela de derecho, tú tienes que pasar pre-kinder, ¿verdad? Pasar escuela elemental, intermedia, superior, hacer un bachillerato y después poder ir allá. No te van a aceptar sin tú tener esa educación de antes. Es lo mismo en la masonería. Nosotros tenemos enseñanzas que queremos dar, pero para no darla de cantazo, pues te la voy a dividir en pedacitos. Y por eso es que, mira, sí, está el grado 1, 2 y 3, y en el otro rito escocés está del 4 al 33, etc. La masonería, yo siempre digo en mis videos, no tiene nada que ver con el poder. El masón que lo vea como una búsqueda de poder está fuera de lugar, está perdiendo el tiempo. La masonería no tiene que ver nada con poder, así que cuando usted escucha, no, que si es que el grado 33, que son los más poderosos, que si esto, está descarrilado. Porque poder, como lo vemos hoy día, que es que controlas al mundo, ahora tú eres grado 33 o ahora tú vas a decirle al gobernador de Puerto Rico lo que puedo o no puedo hacer. No. No es correcto, es una teoría de conspiración. Que si la expresión de Venezuela, grado 33, yo nunca había escuchado esa expresión, pero qué curioso que Venezuela la tiene. Que si la masonería no es secreta, es discreta, completamente cierto. Si usted está en Puerto Rico, por ejemplo, usted pasa por un edificio, ve la escuadrilla de un compás, usted sabe que es un edificio masónico. So, si fuese una sociedad secreta, no estuviese anunciándose de que mira, aquí nosotros tenemos las reuniones. No es secreta, es discreta, eso sí es correcto. Es discreta porque de la misma manera en como tú sabes que mira, en esta casa vive una familia y tienen 3 hijos. Tú sabes que viven ahí, pero tú no te vas a entrometer en la intimidad de ese matrimonio. Tú no te vas a meter en sus peleas, en sus cosas. Porque hay que ser discreto. Es lo mismo aquí, lo mismo. Y hablaron algo del rito mexicano, pero en verdad yo no sé nada del rito mexicano, ¿verdad? No sé nada, eso no puedo comentar nada. Voy a seguir aquí. La masonería se enfrenta a masones son perseguidos por sus creencias. Desde su aparición, la masonería se enfrentó a la oposición y al rechazo de los principales actores religiosos.
Algunos argumentos para justificar ese rechazo ponen acento en ciertas prácticas institucionales, como su secretismo, y otros enfatizan en los principios filosóficos y valores morales pretendidamente negativos de la masonería. Estas actitudes antimasónicas han ido desde la desconfianza, la crítica, la oposición y la hostilidad, hasta la discriminación, la represión y la persecución de los masones. Entre los principales poderes religiosos, la Iglesia Católica es notoriamente antimasónica, y los papas Clemente XII y León XIII emitieron encíclicas contrarias a la masonería. En Irán y muchos otros países islámicos, la masonería está prohibida. Número 20. El motín del té habría sido organizado en una logia masónica. Una acuarela del pintor de Boston, John Johnston, tiene la siguiente leyenda: donde nos reunimos para planificar el envío de algunos cargamentos de té, 16 de diciembre de 1773. Ese día se produjo en el puerto de Boston el motín del té, cuando un grupo de colonos disfrazados de indios lanzaron al mar las cargas de té contenidas en 3 buques británicos, en protesta por la política de impuestos establecida por el Reino Unido. Este acto es considerado precursor de la independencia de Estados Unidos. Una versión señala que el lugar de reunión que menciona el texto de la acuarela era la taberna Dragón Verde, un lugar propiedad de la Gran Logia de San Juan, en cuyo sótano los Hijos de la Libertad realizaban sus sesiones conspirativas contra el Imperio Británico, incluyendo el motín del té. Número 21. La masonería de Estados Unidos fue relacionada con la desaparición de William Morgan. Un masón arrepentido de Batavia, estado de Nueva York, de nombre William Morgan, tras abandonar la masonería, anunció que publicaría un libro denunciando las prácticas de la organización. Morgan fue acusado por deudas por antiguos compañeros de logia y arrestado, aunque recuperó la libertad poco después gracias a que el futuro editor de su libro pagó lo que debía. El ex masón fue liberado y fue visto por última vez el 11 de septiembre de 1826, cuando desapareció misteriosamente para siempre, e inmediatamente comenzaron las especulaciones de que había sido asesinado por la masonería para que no revelara sus ritos satánicos. También se especuló que Morgan desapareció voluntariamente, yéndose a Canadá u otro país, para mejorar las ventas del libro, que fue un éxito. Número 22. El Partido Antimasónico Estadounidense surgió como reacción a la masonería. 2 años después de la desaparición de William Morgan, surgió en Estados Unidos el Partido Antimasónico, que aglutinó a numerosas personas que rechazaban a los masones y sus supuestas prácticas, incluyendo al presidente Andrew Jackson, un prominente miembro de la masonería. En 1828, el antimasónico se convirtió en el principal partido de oposición en Nueva York, y candidatos antimasónicos ganaron la gobernación de Vermont en 1831 y la de Pensilvania en 1835. Sin embargo, el partido antimasónico salió con el partido Whig y fue absorbido por este en 1838. En 1832, el partido antimasónico fue el primero de Estados Unidos en elegir un candidato presidencial mediante una convención nacional. Número 23. La histeria antimasónica es común a varios países. Aparte de Estados Unidos, donde surgió un partido antimasónico que alcanzó importancia regional, en muchos otros países la francmasonería ha dado de qué hablar, incluso en fechas relativamente recientes. En 1981 estalló un escándalo en Italia, cuando la policía confiscó una lista con 1,000 nombres de personas supuestamente pertenecientes a una logia masónica, conocida como P2. La lista incluía políticos, altos funcionarios, jueces, militares, empresarios y periodistas, y la organización fue implicada en acciones delictivas y subversivas, incluyendo el asesinato del banquero Robert Calvi, del Banco Ambrosiano, estrechamente relacionado con el Vaticano. En 1989, Martin Short publicó en el Reino Unido el libro Inside the Brotherhood, o Dentro de la Hermandad, causando revuelo por sus revelaciones sobre los presuntos vínculos entre las fuerzas policiales y la masonería. Número 24. Existen miles de logias de gente de color. En 1775, Prince Hall, un abolicionista afroamericano de Boston, y otros 14 hombres de color de la ciudad fueron admitidos en una logia masónica formada principalmente por soldados británicos. Según señalan documentos del Museo y Sociedad Histórica de Medford, estas personas de color habían sido rechazadas en las logias bostonianas, formadas exclusivamente por blancos. Tras la independencia estadounidense, estos pioneros de la masonería afroamericana perdieron casi todos sus derechos, teniendo prohibidos la mayoría de los rituales. Finalmente, en 1784, la Gran Logia de Inglaterra les otorgó el estatuto masón completo, marcando el inicio de la primera logia masónica afroamericana estadounidense.
Prince Hall es reconocido como el primer gran maestro masón de color, y la organización que lleva su nombre agrupa más de 4.500 logias en todo el mundo. Número 25. Los cristianos y los musulmanes rechazan la masonería. Aunque la masonería no se define como una religión, sino como una fraternidad, sus tensiones con las grandes religiones han sido históricamente evidentes. Los masones creen en un ser supremo, el gran arquitecto del universo, sin comprometerse a relacionarlo con el Dios de ninguna de las religiones monoteístas, ni mucho menos con ninguna deidad de las tradiciones politeístas. La Iglesia Católica prohíbe expresamente a sus fieles la pertenencia a la masonería, considerándolo un pecado mortal. Muchos cristianos ven la masonería como una organización ocultista que persigue destruir la fe cristiana. En 1974, la Liga del Mundo Islámico manifestó en la Meca que la masonería era incompatible con el Islam, exigiendo a los musulmanes adscritos a logias a abandonarlas. Número 26. Se cree que una decena de presidentes estadounidenses han sido masones. Según documentos conservados en la Biblioteca y Museo Presidencial de Harry S. Truman, la lista de masones que han ocupado la presidencia de Estados Unidos incluye a George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, Andrew Johnson, William McKinley, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y el propio Truman. También se cree, aunque sin confirmación histórica, que Thomas Jefferson y James Madison fueron masones. Washington se convirtió en masón en la logia de Fredericksburg a los 21 años, alcanzando el grado de maestro. En abril de 1788, la logia de Alexandría lo nombró venerable maestro, distinción que ostentaba cuando tomó posesión como primer presidente de Estados Unidos, el 30 de abril de 1789. En su toma de posesión presidencial, Washington juró ante el Gran Maestro de la Gran Logia de Nueva York, cuando puso la primera piedra del Capitolio, en septiembre de 1783, vestía su indumentaria masónica de Gran Maestro. Número 27. Voltaire y Mozart fueron masones. Voltaire, una de las principales figuras de la Ilustración, fue masón, además de admirador de la cábala judía. Mozart se hizo masón en 1784, cuando fue admitido por la logia Sur Waltenheit. La francmasonería jugó un rol importante en el resto de su vida, ya que acudía regularmente a las reuniones. Muchos de sus amigos eran masones y compuso música masónica. Edward Gibbon, Horatio Nelson, Alexander Pope, Christopher Wren, Winston Churchill, Clement Attlee y Peter Sellers forman una constelación de masones ingleses de la política, la historia, las letras, las artes y las armas. Los más connotados herederos escoceses de los fundadores del movimiento masónico han sido Robert Burns, Thomas Conrail, Alexander Fleming, Thomas Lipton y Walter Scott. Número 28. Miranda, Bolívar y San Martín fueron vinculados con la masonería. En España, Baldomero Espartero, el conde de Floridablanca, Juan Prim, Antonio Machado, Manuel Azaña, Luis Compeina, Santiago Ramón y Cajal y Juan Gris encabezan la lista de los masones más prominentes. Entre los líderes de la independencia sudamericana son señalados como masones los venezolanos Francisco de Miranda y Simón Bolívar y el argentino José de San Martín. El poeta Rubén Darío, líder del modernismo literario, encabeza la lista de los masones nicaragüenses más famosos, junto a Augusto César Sandino y Anastasio Somoza García. El industrial del automóvil Henry Ford aparentemente no encontró ninguna contradicción entre su nazismo y antisemitismo con su pertenencia a una logia masónica. Número 29. Gran cantidad de líderes políticos de México en el siglo XX eran masones. La lista de masones mexicanos incluye nombres como Miguel Hidalgo y Costilla, Vicente Guerrero, Andrés Quintana Roo, Santos Degollado, Benito Juárez, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Manuel Ávila Camacho, Adolfo López Mateos, Mario Moreno Cantinflas, Luis Donaldo Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari. Douglas MacArthur, Enrico Fermi, John Wayne y Salvador Allende también fueron notables masones del siglo XX. Entre los masones de la actualidad en Estados Unidos destacan el ex astronauta Buzz Aldrin, el tecnólogo Steve Wozniak y el ex basquetbolista Shaquille O'Neal. Número 30. Documento masón del siglo XVIII descifrado en 2011. En 2011, especialistas de las universidades de Uppsala, Suecia, y de la Escuela de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California descifraron un manuscrito encriptado de hace más de 2 siglos y medio,
perteneciente a una sociedad masónica. El documento titulado Copiale Schiffer, consistente en 105 páginas amarillentas y repletas de símbolos incomprensibles, fue descifrado con técnicas de computación y de traducción estadística después de 3 meses de arduo trabajo. El texto escrito a mano, que mezcla letras romanas y griegas y símbolos abstractos en un total de 75.000 caracteres, fue fechado en 1730 y tiene una nota final que dice Copiale 3 e identifica a su presunto propietario como Philip, 1866. Número 31. Una sociedad masónica relacionada con la oftalmología. Los científicos separaron los caracteres romanos y griegos de los otros símbolos para analizar los dos contenidos de manera independiente. Tras probar con más de 80 idiomas diferentes, concluyeron que los caracteres grecolatinos no llevaban a ninguna parte y que estaban en el texto como letras distractoras, por lo que el significado debía estar en los símbolos. Fue así como, asociando los símbolos a letras o grupos de letras, pudieron descifrar el documento, elaborado por un grupo secreto masónico llamado los oftalmólogos. El texto muestra el interés de sus autores por la oftalmología y la cirugía ocular, aunque ninguno de sus miembros parece ser oftalmólogo. 3 siglos después de haber surgido como fraternidad moderna, la masonería continúa caracterizándose por su absoluta reserva y misterio que hacen que sea percibida como una organización bastante enigmática. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, comparte. Ok, voy a reaccionar rápidamente porque ya llevamos 1 hora en este video. Dice, él empezó diciendo que la masonería es perseguida y después de eso habló de la masonería y la Iglesia Católica. Ok. Desde mi punto de vista, la masonería siempre ha sido perseguida a través de diferentes épocas en la historia humana, porque la masonería enfatiza que tú seas un libre pensador. O sea, si tú piensas libremente, sin estar obligado a que alguien te diga tienes que pensar de esta manera y punto, pues pueden pasar varias cosas. Bueno, 2 principales. O que estén de acuerdo contigo y no tienes problema. O todo el mundo está en desacuerdo contigo y te ven como alguien problemático, solamente porque piensas diferente. Entonces, está este personaje, Giordano Bruno. A Giordano Bruno, la iglesia, en esencia, lo mata. Porque él pensaba diferente a la iglesia. En un aspecto científico. Desde mi punto de vista, yo no le estoy echando la culpa. No, que ves que la iglesia es mala, que sí esto. No. Hay que coger los eventos históricos con pinzas. Pero estoy dando este ejemplo con algo en mente. Yo no veo a la gente diciendo, mira, es que Giordano Bruno era satánico, que si esto. No. La iglesia hoy día reconoce de que, mira, pues, sí, porque han habido eventos oscuros en la historia que pues eso fue un error. Fine. Pero ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la masonería y ya a nosotros nos tildan, muchos, no todo el mundo, ¿sabes? No todo el mundo, pero ya muchos nos tildan de que no, es que ustedes están en contra de Dios. La masonería no está en contra de Dios. Pero voy a tratar de aclarar eso. La masonería auspicia a que sus miembros piensen libremente, o sea, que no se dejen esclavizar por nadie, de que tienes que pensar así, punto. No, piensa como a ti te dé la gana, número 1. Y número 2, creen lo que tú quieras creer. Esto incluye de que si yo quiero ser cristiano, yo soy cristiano. Todo mi derecho. Pero si el que se sienta al lado mío dice, Orlando, ¿tú sabes qué? Tú me disculpas, pero a mí me convence más el judaísmo, no el cristianismo. Él está en todo su derecho. Y lo mismo pasa en toda la sociedad. En toda la sociedad. Yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico. Tú crees en lo que te dé la gana. Y nadie te tilda de que, ay, es que tú eres esto. No, porque todo el mundo está en su derecho de creer lo que ellos quieran porque somos libres. O se supone que lo seamos.
Pero si en la masonería tú haces lo mismo, ay, pues que eso es malo, porque la masonería, cuando nosotros decimos que enseñan, y eso es algo que dice el video, la masonería enseña que tienes que creer en un ser supremo. No es que la masonería lo enseña en un sentido de que como un dogma. Es que te auspicia a que tú tienes que creer en un ser supremo para ser parte de la conversación. Porque si eres ateo, pues del saque todo lo que estamos hablando aquí en simbolismo para ti no te va a importar. Para mí, el concepto de que la masonería ha sido perseguida, eso es cierto, eso es correcto. Yo le estoy dando la razón. La razón es que por sus creencias, pero no tanto de creencias, porque creencias se escucha como religión. No, por nuestros valores. De que nosotros somos, yo como masón soy alguien de que ahora mismo venga un amigo a donde mí y me diga, mira, yo me quiero hacer mormón. O bueno, no, déjame decirle otro ejemplo. Yo me quiero hacer musulmán o judío. Y yo le voy a tener que decir, ¿quieres que te dé mi punto de vista personal? Sí. Pues yo probablemente lo convenza desde mi punto de vista personal a que el cristianismo, a que Jesús es la puerta, el único camino a la verdad y la vida, que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Ese es desde mi punto de vista personal. Pero si estamos en una logia, yo le voy a decir, considera bien lo que vas a hacer, y tú eres libre para creer en lo que tú creas. Porque la masonería busca unir a todos los hombres del mundo sin distinción de clase alguna, distinción social, posición social, religión o política. Dime, ¿cómo es posible que tú y yo, si tú eres musulmán o judío y yo cristiano, cómo es posible que nosotros nos podamos sentar en una misma mesa a comer, a hablar, a disfrutar entre hermanos si yo siempre te estoy juzgando porque, es que tú crees en esto falso, que sí esto? No. La única manera que nosotros nos podemos sentar juntos es probablemente si decimos, mira, mientras comemos no hablemos de política, no hablemos de religión. Esa es la fraternidad. Porque la masonería busca unir a los hombres. Busca unir a los hombres para mantener la paz. No para que si nosotros queremos controlar el mundo porque queremos poder y todas las locuras que dicen por ahí. No tiene nada que ver con eso. La masonería no tiene que ver nada con poder. La masonería es algo bien personal. La masonería es una fraternidad más. Y él lo dice, pero el video lo dice como que medio sarcásticamente, como que dicen que son una fraternidad, pero en verdad son otra cosa. Toqué esos dos puntos. Después él habla de la masonería y la revolución por el té en Boston. De hecho, con esto voy a coger como varios puntos de cantazo porque tienen que ver con lo mismo. Lo que él mencionó de Boston, lo que él mencionó de los presidentes masones americanos, lo que él mencionó de Voltaire y Mozart, lo que él mencionó de Bolívar, de San Martín, de las independencias en América del Sur, todo eso va en un mismo tema precisamente del libre pensamiento, de que la masonería auspicia a que tú seas un hombre libre en el sentido de que seas libre para tener tus propios pensamientos y que nadie te obliga a pensar algo que tú no quieres creer. Naturalmente, cuando tú estás en una fraternidad que te auspicia no necesariamente tienes que seguir el status quo. Piensa por tu cuenta, ¿qué tú crees que es correcto? Naturalmente, cuando tú te rodeas por gente que te auspicia que pienses y que te eduques, pues probablemente tú vas a llegar a conclusiones a lo mejor distintas a lo que es el status quo en el momento. Y pues para mí no es nada sorprendente que hombres como presidentes americanos, hombres como Voltaire, hombres como Mozart, como Bolívar, San Martín, etcétera, que esos fueron hombres ilustres que aportaron mucho a la humanidad y a la independencia de países, etcétera. No me sorprende que hayan sido masones porque eran hombres libres, podían pensar por su cuenta. Esos puntos, eso, ¿verdad? Tenía que ver con el mismo tema. Voy a tocar el otro tema con lo que estaba hablando de la masonería y la iglesia. Con los comentarios que él dice de que los cristianos y los musulmanes rechazan la masonería, que los católicos la iglesia católica prohíbe ser masón, lo mismo los musulmanes. Eso es una media verdad. A través de la historia, hubo un momento dado en donde, como él mencionó, un papa emitió una bula papal en donde prohibió a que los católicos fuesen masones. Y que si tú eras masón y ellos se enteraban,
simplemente excomulgaban. Hoy día ya eso está cambiando porque desde el Concilio Vaticano II específicamente en adelante, todo es, o sea, y el Papa Juan Pablo II, y después cuando vino Ratzinger, todo ha sido mucho más razonable y es como que, ok, nos estamos entendiendo, porque lo que ha pasado con la masonería y la iglesia es un malentendido enorme. Es un malentendido enorme, tú sabes, porque la masonería no es una religión, ¿sabes? Es simplemente yo encontrarme con un ateo y decirle, mano, no te voy a decir que creas en el Dios del cristianismo porque sería tratar de meterte a aguas profundas de momento, pero busca la evidencia porque yo estoy seguro que tú te puedes convencer que es necesario la existencia de Dios. Y por ahí empezamos la conversación filosófica. Y después a lo mejor un día él me dice, mira, sabes que tienes razón, voy a creer en Dios. Ok, vamos ahora a explorar. Obviamente desde mi punto de vista yo voy a tratar de jalarlo para el cristianismo porque desde mi punto de vista es lo correcto. Pero para ser objetivo, como si estuviese estudiando un bachillerato de filosofía o de teología, ok, vamos a estudiar un poquito de todas las religiones mayores en el mundo. Y por ahí empieza el camino filosófico. Es una conversación. Eso es la masonería. Tú estudias de todo como si fuese un bachillerato, como si fuese un club de hombres que nos dedicamos a explorar estas cosas. No hay que buscarle de que si no, es que ellos enseñan un Dios ahí raro, que si esto, no. La razón por la que se dice gran arquitecto del universo cuando nos referimos a Dios es precisamente porque para mí es Jesús, pero para un judío no es Jesús, y mucho menos para un musulmán. Y los tres podemos compartir juntos y en armonía. ¿Por qué no? O sea, estas divisiones innecesarias son los que crean tantas bobas guerras innecesarias y muertes innecesarias, las guerras horribles que se crean en el mundo. Porque no tenemos la decencia y la madurez de decir, mira, olvídate de nuestras diferencias por un segundo. Vamos a comunicarnos como seres humanos. Eso es lo que busca la masonería. Unión de todos los hombres. Nada, ese es mi comentario con eso. Después él dice que si Morgan, hace un comentario de Morgan y de ritos satánicos. Iba a comentar sobre lo de Morgan, pero como lo asoció con ritos satánicos, no vale la pena porque es una loquera. ¿Tú sabes? Eso de ritos satánicos, la masonería no tiene nada que ver con el satanismo ni con Satanás. Ellos dicen que masonería asociada con acciones criminales. A eso voy a reaccionar lo siguiente. El hecho de que un masón, vamos a ponerlo de otra manera. El hecho de que un hombre, que da la casualidad que es masón, cometa un crimen, no representa al resto de nosotros. Yo soy de Puerto Rico. Si ahora mismo un puertorriqueño va a un país, a un lugar y comete un crimen bien feo, un asesinato, sería justo decir, es que los puertorriqueños son unos asesinos todos. No, no tiene sentido. Porque fue la acción aislada de esa persona. No me representa a mí. Es lo mismo con la masonería. El hecho de que hayan habido, que yo no lo niego para nada, hombres que da la casualidad de que son masones, que han cometido crímenes, sí, tiene que haberlo, o sea, ¿cómo no? O sea, porque en toda organización que está compuesta por seres humanos hay corrupción. En los gobiernos, en las compañías, en todo. Y la masonería no se excluye en ese sentido. Para mí eso, no, que si la masonería asociada con acciones criminales, qué sé yo qué, a mí no me llama la atención. La logia de los negros, mira, sí, en todos los países, eventualmente, en algún momento de la historia, ha habido esclavitud. De blancos y negros, porque ese misconception de que los esclavos fueron los negros nada más, eso está al garete. Han existido, y de hecho, por la mayor parte de la historia, los esclavos fueron ambos. Es más, se puede hacer un argumento de que hubo un punto, o depende de qué país estamos hablando, y depende de qué punto en la historia, fueron más blancos que negros. Pero esta división para mí, que si color de piel, que si no, que es que para mí el diferenciar a la gente por color de piel es algo innecesario a este punto de hoy día, espacio y tiempo. Pero sí es correcto que todavía hoy día existe una logia que se llama, una jurisdicción, una obediencia que se llama Prince Hall, que son mayoritariamente negros. Ya hoy día ya hay un poquito más de blanco, pero es mayoritariamente negro por su contexto histórico. Eso es correcto. Y voy a terminar este video, wow, una hora ya llevamos aquí,
con que si la masonería es relacionada con la oftalmología, me dio risa porque yo nunca la había escuchado, pero si en alguna jurisdicción regular existe algo que le han dado un simbolismo a eso, pues I guess, porque todo tiene una conexión, pero me dio risa, yo nunca lo había escuchado. Específicamente lo de la oftalmología, como que ponerlo en esos términos. Y lo de, él dijo, después de 3 siglos está encasillando a que la masonería solamente lleva 3 siglos. Y la masonería, desde mi punto de vista, viene desde los antiguos, son mucho más atrás del 1717. Así que, gente, espero que esto les haya gustado. Este es mi punto de vista como maestro masón y un grado 32 en el rito escocés antiguo y aceptado. La razón por la que yo estoy haciendo estas reacciones es para que si tú que estás viendo este video no tienes nada que ver con la masonería, no eres masón, a lo mejor ni te interesa, pero simplemente estás como que mirando de lejitos para instruirte. Este es mi punto de vista como un hombre que yo soy masón y les estoy dando mi punto de vista sobre lo que a mí me parece loco, correcto o no correcto. Para tratar de... Mi intención es tratar de difundir cosas que me molestan, que es que muchas veces la gente se pasa en el internet hablando mal de los masones, que si nosotros bebemos sangre de niños, que si nosotros adoramos a Lucifer, que si nosotros hacemos esto o lo otro, cuando no es cierto. Y la mayoría de mis hermanos masones toman la postura de que dalos por locos, y obviamente tú sabes que nosotros no hacemos nada de eso. Pero yo, como en mi caso personal, como cristiano al fin, me duele que nadie está haciendo nada al respecto desde el punto de vista masónico. Porque pues simplemente yo lo veo como una culpa de ambas partes, como una culpa de que nosotros como masones no hacemos nada para aclarar las cosas, para mantener nuestra discreción, pero también el público pero también está la otra cosa, que es que si nosotros no aclaramos, la gente se sigue haciendo la película en la cabeza y, oye, la historia tiende a repetirse. Va a llegar un punto en donde la gente se crea tanto estas teorías de conspiración que va a sentirse que es correcto deshacerse de nosotros. Y no se vayan muy lejos. Estamos en el 2024. Si no me equivoco, en el 2023 mataron a un masón en el estado de Texas. Solamente porque era masón. No había hecho nada malo, no estaba nada... No. Simplemente hubo un hombre que... un fanático religioso en ese sentido. Genuinamente él pensaba que estaba haciendo un acto de caridad. Porque los masones adoran a Satanás. Pues ¡pum! Lo mató. A ese extremo hemos llegado. Ese es el punto de estas reacciones, de difundir todas esas teorías de conspiración desde mi punto de vista. Así que dale like a este video, suscríbete al canal si te pareció, seas masón o no, de un poquito de valor, para que me ayudes a seguir haciendo reacciones como esta. Así que nos vemos en la próxima.